a los medios de comunicación a que nos acompañen en esta conferencia de prensa. Tengo el gusto de recibir en este Senado de la República a Esteban García Peña, director de las campañas de pesquerías Oceana México, y a Nancy Gocher Padilla, coordinadora de incidencia de Oceana, la mayor organización internacional dedicada a la protección de los océanos. Con ello he tenido el gusto de trabajar una iniciativa que hoy quiero presentar ante todos y todas ustedes. No podemos hablar de esta iniciativa sin antes mencionar que estamos en la década de la acción de la Agenda 2030, que nos exige acelerar y redoblar esfuerzos para cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible, encaminados a garantizar recursos y un futuro sostenible para las siguientes generaciones. Esta cobra importante relevancia en este momento y en nuestro país por la pesca ilegal que entorpece y obstaculiza los esfuerzos para mantener el objetivo 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Tan solo hace 10 años, alrededor de 300 embarcaciones mexicanas y extranjeras han realizado posibles actividades de pesca ilegal en nuestras áreas marítimas protegidas, poniendo en riesgo a docenas de especies en peligro y, por supuesto, amenazando la biodiversidad que caracteriza a nuestro México. En este sentido, la figura de áreas naturales protegidas, prevista en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ha servido como un importante instrumento para la protección de las zonas marinas mexicanas y para combatir estas actividades ilícitas. Sin embargo, quiero reconocer y agradecer los estudios que Oceana revelan que las áreas protegidas, sobre todo las marinas, resulta insuficiente en la actualidad para la efectiva protección de nuestros océanos frente a las actividades pesqueras ilegales. Para detener estas invasivas acciones, Oceana y la comunidad internacional han propuesto implementar un monitoreo en vivo de las embarcaciones pesqueras en nuestras zonas protegidas marinas, así como reforzar la protección y preservación a mediano y largo plazo de los ecosistemas marinos. Por eso, hoy presentamos una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente para precisar que las embarcaciones que soliciten autorización para el aprovechamiento de las áreas marinas protegidas deberán estar registradas ante el sistema de localización y monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras, para así permitir que la CONAPESCA y otras autoridades competentes vigilen y, en su caso, sancionen aquellas actividades pesqueras que atentan contra los ecosistemas marinos. Finalmente, esta propuesta legislativa plantea prohibir el aprovechamiento de las zonas núcleo de las áreas que se encuentran en estado sumamente vulnerable. Por eso quiero dar el uso de la palabra a Nancy Gocher, coordinadora de incidencia de Oceana y quien también colaboró en la realización de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Nancy, gracias, senador Gustavo Madero, senadora. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Hoy, con la presentación de esta iniciativa, la modificación al artículo 51 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y a la protección al ambiente, se ha dado un paso importante de cara al futuro de México y la conservación de nuestro patrimonio natural. Muchas gracias de nuevo a las y los senadores en quienes esta propuesta ha tenido eco y que han liderado y presentado para ser discutida y votada en este espacio democrático. Quiero agradecer particularmente a la senadora Nancy de la Sierra por asumir este liderazgo y a los senadores Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero y Adriana Jurado, quienes han visto en esta iniciativa que modifica la ley una oportunidad para que nuestros océanos recuperen su abundancia y así beneficien a miles de familias mexicanas que dependen directa e indirectamente de los recursos que genera el mar, y que también garantiza que las y los mexicanos podamos seguir disfrutando de nuestros océanos. Esta iniciativa nace de la necesidad que identificamos desde Oceana de fortalecer la protección de nuestras áreas naturales protegidas, la principal estrategia en nuestro país para conservar los recursos naturales. Existe una gran contradicción hoy en día. El hecho de que la pesca esté regulada por la Comisión Nacional de Pesca, quien otorga los permisos para dicha actividad, pero que ésta se ejecute dentro de los territorios administrados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha generado un desentendimiento de la actividad pesquera en zonas que son el último bastión de conservación de nuestros recursos marinos.
Actividades de pesca dentro de las áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas núcleo, donde las actividades extractivas no tienen cabida, es algo común en nuestras áreas naturales protegidas y así lo hemos demostrado desde Oceana en reportes como el de la pesca ilegal, que ya mencionó la senadora Nancy de la Sierra, dentro de las áreas naturales y la evaluación de estas. La falta de recursos para el monitoreo, inspección y vigilancia no es una novedad. En los últimos sexenios se le han destinado cada vez menos recursos y hoy estamos poniendo en riesgo nuestras futuras fuentes de riqueza marina. Las áreas naturales protegidas no deberían de ser zonas de pesca para unos pocos. Deberían de ser las áreas donde nace y se desarrolla la vida marina, poblando nuestros océanos, para que los recursos del mar se puedan aprovechar de manera sustentable. Para ello es fundamental que sepamos qué, cómo y cuánto se pesca en las áreas naturales protegidas y la exigencia de contar con un instrumento remoto como el sistema de monitoreo satelital. Ese sistema debería de ser un requisito mínimo para que las instituciones de gobierno puedan conocer qué se pesca, cómo se pesca y quiénes están pescando en las áreas naturales protegidas. Las modificaciones a la ley que se presentan hoy son una solución para la falta de fiscalización de la pesca en las áreas naturales protegidas y la pesca en zonas núcleos. Como bien se dijo antes, añadir el artículo 51 añade la obligatoriedad del monitoreo satelital para pescar en las áreas naturales protegidas y la imposibilidad de que se otorguen o renueven permisos de pesca en las zonas núcleo. Y esto le hace bien a México, le hace bien a nuestras áreas naturales protegidas y a la pesca, pues garantiza nuestra sustentabilidad. Muchas gracias de nuevo a las y los senadores, pues hemos dado un paso importante para tener más peces en el mar y esa es nuestra misión en Oceana, proteger los océanos y recuperar su abundancia para alimentar al mundo. Esperamos que esta iniciativa sea apoyada ampliamente. Estamos seguros que así será porque es beneficio para México y para que futuras generaciones puedan conocer la biodiversidad de nuestros mares y así se garantice sobre todo el futuro de las comunidades pesqueras que viven y dependen de la pesca y de los recursos de las áreas naturales protegidas. De nuevo, gracias a la senadora por liderar esta iniciativa e invitamos a que las y los senadores se sumen y la apoyen para que pronto estaremos celebrando su aprobación. Muchas gracias por el espacio y cedo la palabra a Esteban García Peña, director de Pesquerías de Oceana en México. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. De nuevo un agradecimiento a la senadora Nancy de la Sierra por esta iniciativa, senador Emilio Álvarez y Casa, senadora Adriana Lugo, senador Gustavo Madero. Un honor y un gusto estar aquí con ustedes y celebrar esta iniciativa que es un primer gran paso para la protección de nuestros océanos, para la protección de la abundancia pesquera en México. México es un país de alta biodiversidad, seguramente habrán escuchado eso en muchas conferencias, que México es un país megadiverso. Pero la realidad es que México es un país en donde hay un enorme deterioro de la pesca, hay un enorme deterioro de los recursos pesqueros. 43% de las especies pesqueras, más o menos 300 especies de importancia pesquera, se encuentran sobreexplotadas, se encuentran gravemente deterioradas o inclusive al borde del colapso. Por eso, con esta iniciativa, establecemos un primer paso para refugios que permiten la reproducción de especies de importancia pesquera, que además son reservorio de alta biodiversidad y que son reservorio de bienestar para la nación, para los mexicanos y para cientos de miles de pescadores. En México, 300,000 pescadores artesanales son quienes dependen de estas especies deterioradas. Por eso es importante este primer paso en donde se da un golpe de autoridad para restaurar estas especies que se encuentran autorizadas. Falta aún por hacer muchas cosas, reformas a la Ley General de Pesca, reformas a otras leyes que apuntalen no solamente las áreas naturales protegidas, sino todo nuestro océano para restaurar las pesquerías, pero el que empecemos por las áreas naturales protegidas es un gran paso y quiero agradecer nuevamente este espacio al Senado de la República por permitirnos incidir, por permitirnos dar este paso hacia la conservación de nuestro capital natural que se encuentra en el océano. Muchas gracias. Y si nos los permite, coordinadora, tenemos una pregunta. Les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias.
¿Qué tal? Buenas tardes, senadora Nancy. Buenas tardes a todas y todos. Por principio de cuentas, ya mencionaron las especies, pero esencialmente, ¿sobre qué especies va la iniciativa? Se habla de la vaqueta marina, se habla de otras especies también, especialmente de pescados, de peces pequeños, peces pequeños. ¿Sobre qué especies van? Y una pregunta más, si me permite, para el senador Álvarez y Casa. La reforma que queremos hacer es que haya un monitoreo de las embarcaciones y no hablamos tanto de las especies. Tenemos, por supuesto, especies en peligro de extinción, como ya lo mencionó, que tenemos que cuidar y proteger, pero también tenemos que hacer que los pescadores, como ya dijo Esteban, que son más de 300,000 que se dedican a esta actividad, puedan ser monitoreados y no exploten los océanos, que son áreas protegidas. Por eso la iniciativa va más al monitoreo que a las especies de protección. Y pregunta de otro tema para el senador Icaza. Usted que presentó la iniciativa del tema de periodistas, el día de hoy se anuncia que del presupuesto federal se va a destinar el 25%, 750 millones de pesos para crear una especie de apoyo para los periodistas con seguro social por parte de Presidencia de la República. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, usted ha estado muy al pendiente del tema del gremio periodístico, pero sí me gustaría pedirle su opinión al respecto, senador. Muy puntualmente, esos mecanismos tienen que ser por ley. No pueden depender de la voluntad del presidente, que como que da un regalo, ¿no? Son derechos. Se necesita garantizar los derechos de los periodistas y debemos de caminar en ese sentido. Este anuncio del presidente, que lo haga ley, porque ya desapareció los fideicomisos, ¿no? Parece más bien como quedar mal. Quiere quedar bien, perdón. ¿Por qué queda mal en el lapsus que quiero explicar? Porque el presidente tiene como una esquizofrenia, ¿no? Tiene una agresiva narrativa contra los periodistas y es cuatacho de los narcos. Hasta los felicita, el día de las elecciones los felicita y todos los días agrede a periodistas, a la Corte, al INE. ¿Por qué no la furia que dedica a las instituciones y a los periodistas le dedica un cachito a los narcos? Gracias. Y finalmente, si esto es el inicio de la coacción al gremio periodístico, porque finalmente si le das. Sí, gracias también, señor. No tendríamos registrado otra pregunta. Les agradecemos mucho a las senadoras, los senadores y también a los representantes de la sociedad civil organizada. Buenas tardes. Gracias.